más buscar primeramente. O sea, todo lo demás, todo lo que esta vida a veces nos coloca en la cabeza. No, mira aquí. Ustedes tienen que preocuparse de buscar el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Amén. Aleluya. Y ¿saben qué? Me gustó mucho el sermón porque es justamente lo que hoy más se necesita en la vida de los creyentes. Anda mucho creyente con su cabeza llena de pajaritos, buscando bendiciones, buscando gloria, buscando éxito, buscando fama. Ustedes busquen el reino de Dios, dice Jesús, y su justicia. Si Dios quiere ponernos en un gran ministerio, lo hará. Si Dios quiere darnos popularidad, lo hará. Si Dios quiere hacernos grandes, lo hará. Pero lo nuestro es buscar el reino de Dios. Dios se encargará del resto. Gloria al Señor. Me gozaba de lo que decía mi hermana. Y también, hermano, en mi caso, sabe usted que yo, cuando estalló el asunto del COVID, yo sentí tanto miedo, no por mí ni por mi familia. Sentí miedo por lo que podía pasar con los abuelos, porque empezaron a salir hogares en la televisión que sacaban a los abuelos. La gente hacía escándalo, reclamaban. Yo decía, Dios mío, si pasa algo va a venir la televisión aquí. Somos siervos de Dios. Y de repente sentí en mi corazón, hermano, me acordé del pasaje de la toma de Jericó, cuando el pueblo de Israel le dijo al Señor que diera 7 vueltas. Yo soy muy poco místico, hermano, los que me conocen más tiempo, como el caso de Alejandro, como el caso de mi amigo Jonathan, que me conocen mucho tiempo, saben que yo no soy una persona que ande haciendo locura casi nunca, digamos. Pero cuando el Señor pone algo en mi corazón, yo lo hago. Yo lo hago. No me habla todos los días, ni mucho menos, pero a veces me hace sentir cosas. Y ese día bajé, hermano, yo estaba en mi oficina, que vivimos en el 2.º piso, nosotros orando. Sentí en mi corazón y bajé. Y comencé a tocarlo. Yo en silencio oraba por ellos. Uno por uno fui tocando. Me di 7 vueltas, hermano, por dentro. Y los fui tocando y oraba por él. Y me daba otra vuelta. Y oraba y me daba otra vuelta. Hasta que di 7 vueltas. Después subí y le dije, Señor, yo sé que esto es una locura. Es una locura, pero ¿a quién puedo recurrir? ¿A quién puedo ir? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo yo voy a ponerle atajo a algo tan terrible? Al final pasaron los 2 años de pandemia, hermano, y fue, por lo menos en el sector, el único hogar que nunca tuvo ningún caso. Nunca, ningún caso, hermano, con 26 pacientes, con 26 residentes, con visitas, qué sé yo, nunca tuvimos ningún caso. Gloria al Señor. Amén. Él es bueno. Y así como yo, seguramente muchos de ustedes, Alejandro tiene un testimonio tremendo también en su vida de sanidad tremenda, hermano, potente. Algún día él nos va a compartir y seguramente nos va a contar lo que el Señor un día hizo en su vida. Gloria al Señor. Vamos con el libro de Hechos, ya vamos en el capítulo 3. Vamos a tocar parte del 3 y 4. Vamos a tocar, ¿cierto?, el lisiado congénito que es sanado. Se entiende la palabra congénito, ¿no? Que era una persona que tenía un problema físico en una pierna de nacimiento, había nacido así. Y a Lucas esto le llama mucho la atención. Entonces él lo destaca al tiro. Él destaca que es cojo de nacimiento. Él podría haber dicho, no, es cojo, un lisiado, un minusválido. Pero él coloca allí que es de nacimiento. Él como médico, para él es muy importante que la sanidad fue en alguien que no es que algunas veces estuvo bien y después se enfermó, ¿no? Es en alguien que nació con problemas. O sea, es un milagro potente. Jonathan, nos querías decir algo. Sí, entrando a ese tema, se podría comparar con el paralítico de Bethesda, en el sentido de que el mismo Jesús dijo, harán mejores milagros de los que yo hice, siendo que ese paralítico llevaba igual harto tiempo, pero es la diferencia que destaca aquí Lucas en hecho 48 años. Y la diferencia que esta persona de nacimiento era así, o sea, Sí. Se podría comparar que fue, no sé si medir en una balanza, pero mejor de lo que había hecho Jesús. No sé, yo nunca he encontrado pasajes que nos permitan ver, porque por ejemplo hay otro pasaje que dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y la sombra de Jesús nunca sanó a nadie, nunca se supo que la sombra de Jesús sanara a alguien.
también podríamos decir que eso también estaba, digamos, era mayor que lo que había hecho Jesús. Pero sí, o sea, yo siempre he interpretado ese pasaje de mayores cosas haréis vosotros, siempre lo he interpretado como que no necesariamente tiene que ver con la sanidad y los milagros, sino que tiene que ver con todo el quehacer de la obra de Dios. Que uno a veces, hermano, no mide cómo Dios está obrando a través de nuestras vidas de manera poderosísima. Claro, nosotros estamos tan preocupados de ver un milagro que no nos damos cuenta que Dios, a través de lo que estamos haciendo, está haciendo una obra tremenda. Tremenda. Imagínense cómo Dios ha ido añadiendo, por ejemplo, a esta iglesia personas con tan poco trabajo, porque no se puede decir, oye, pero hemos hecho una tremenda campaña, hemos invertido nada, o sea, hemos un par de folletos abajo, conversaciones por aquí y por allá, y el Señor ha ido añadiendo su iglesia. Entonces, y luego lo que Dios ha hecho en medio de nosotros, hermano. Esta mañana leía una imagen, por cierto, y decía eso, que a veces estamos tan preocupados en lo que va a pasar mañana y en el día a día, que no vemos que sus milagros son todos los días. Como el Señor obró, por ejemplo, nuestra hermana Silvia. Bueno, eso era... Podría haber sido fatal. De vida a muerte. Yo, de hecho, yo tengo un conocido, tenía un amigo que murió en el desierto a manos de los coyotes. Y también quería cruzar a Estados Unidos y ese es el día a día. Mucha gente está muriendo. muere. Mira, Estos tipos los dejan botados y no... Sí. Entonces, yo creo que fue un milagro tremendo. Sí. Ahora, para nosotros, claro, casi pasan como cosas cotidianas. Nosotros, no, mira, el Señor ayudó a nuestra hermana. Pero cuando uno se pone en los zapatos, hermano, de alguien que está en esa preocupación, qué tremendo. Un hijo, qué tremendo. El Señor está orando todos los días. Amén. De manera poderosa. Lo segundo que vamos a ver hoy es Pedro le predica a la multitud de nuevo, ¿cierto? Y el concilio que enjuicia a los apóstoles. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza el texto? Capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9. 3 de la tarde. 3 de la tarde. A las 9 no. 9 de la mañana, 3 de la tarde. A la hora no. 3 de la tarde. A las 3 de la tarde subían juntos a orar. Claro, porque esa es la hora tercera. Esa fue la que vimos en la clase pasada. Claro, lo que pasa es que la otra vez fue en la mañana, eran las 9 de la mañana. Pero ahora no es la hora de las 9, es la hora 9. Ya subían a la hora 9 a la oración. ¿Y a dónde subían? Al templo. ¿Qué templo? ¿De qué templo está hablando el texto? ¿Ah? ¿De qué templo está hablando? ¿El templo era hermoso o no? Sí, la hermosa. No, ese era el nombre de una puerta. Tenía muchas puertas. Hoy sí. Y había una que se llamaba la Hermosa. Pero está hablando del templo de Jerusalén. El relato dice que Ulises, a los pocos de nacimiento, se encuentra con los apóstoles. El relato nos dice que este encuentro ocurre en la puerta la hermosa del templo, cuando los apóstoles subían a la oración. 3 asuntos que comentar. Los seguidores de Jesús aún no dejaban sus prácticas judías en el templo. No ven al cristianismo como algo distinto o ajeno a la fe judía. Lo que decíamos al comienzo, que el cristianismo y el judaísmo siempre se vio como una misma cosa. Somos nosotros, occidentales,
lo que vemos separadas como dos cosas distintas. Pero ellos siempre vieron que era una misma cosa. Jesús era el Mesías y lo que había venido era como cumplimiento de las promesas hechas por los profetas. Por lo tanto, los apóstoles que eran judíos, para ellos era común, era normal subir y seguir con las costumbres de las oraciones, ¿cierto? Los seguidores de Jesús aún no dejaban sus prácticas judías en el templo. No ven al cristianismo como algo distinto o ajeno a la fe judía. Pedro y Juan le dicen al poco que quieren compartirle lo que tienen y el lisiado es sanado. La gente que estaba en el recinto se maravillaba de lo ocurrido porque identificaban al mendigo. Ahí está el templo. El del lado de acá es el templo de Salomón, el primer templo construido. Este es el templo de Salomón. Así era originalmente el templo que el rey Salomón construyó, el hijo de David. Así era. Y estos elementos, ¿cierto?, son el brasero del sacrificio, que es gigante. Tiene, como ustedes pueden ver, una tremenda escalera para que el sacerdote suba y queme las piezas de los animales para que el humo suba delante de Jehová. Y este es el alabastro donde se supone que el sacerdote se lava las manos, ¿cierto?, para purificarse, para entrar a la presencia de Dios. Y este es el lugar santísimo, ¿cierto? Acá está el santo de los santos, que se llama, ¿cierto? Así estaba conformado el templo de Salomón. Tenía habitaciones, tenía varias cosas. Pero mucho más imponente fue el templo construido y ampliado por Herodes, el rey Herodes, que no era para nada cristiano, no, ni judío. Pero Herodes era el gobernador de Palestina. El emperador lo había puesto para que gobernara la región de Palestina y los más revoltosos en la región eran los judíos. Entonces él, para congraciarse con los judíos, para caerles bien, le dijo, como el templo estaba muy empobrecido ya en los tiempos de Jesús, le dijo, ya, yo les voy a reconstruir el templo, y lo amplió. Si ustedes se fijan en la proporción de lo que hay aquí y de lo que hay acá, fíjense, aquí ahora hay otro patio, ¿cierto? Hay otro sector más, que es lo que amplía Herodes. Todo esto lo construye Herodes, ¿cierto? Estas son unas escalinatas gigantes para subir. Esas puertas, hermanos, tenían 22 metros de alto. Imagínense, un departamento tiene más o menos 2,50 metros, 3 metros. Son 8 departamentos. Imagínense un edificio, 8 departamentos. Así eran las puertas. Era una cosa gigante, impresionante. O sea, estar parado allí era caer ante la gloria del templo, el imponente. Entonces, es para que ustedes, digamos, se hagan una idea. Este es el atrio de los sacerdotes. Aquí ahí está la parrilla de los sacrificios, esa cosa. Ahí está el alabastro, esa cosa que está allá. ¿Cierto? Aquí tienen almacenes, bodegas donde guardan cosas, donde guardan leña, donde guardan mercadería, donde guardan las herramientas, porque ustedes comprenderán que se sacrificaban miles de animales. Habían fiestas judías en las que se sacrificaban 7,000 vacas. O sea, eso de día y noche, día y noche, día y noche, y turnos de sacerdotes que se turnaban, que venían a descansar, que tenían habitaciones dentro del templo para descansar. Había lugares donde estaban las túnicas, habían personas encargadas de lavar esas túnicas. Imagínense cómo quedar con la sangre de los animales. Tenían que limpiarse y luego tenderse, prepararse para que el sacerdote volviera a usar y así. En el año, algunos estudiosos estiman que deben haber pasado unos 7,200 sacerdotes que trabajaban en el templo. Sí, esto es una cosa gigantesca. Día y noche trabajo ahí. Entonces... Disculpe, ¿dónde queda ahí el altar del sacrificio? En el templo de Herodes.
¿El altar del sacrificio Del que estaba o el altar de la proposición donde entra el sumo sacerdote? donde entra el sumo sacerdote. Aquí. Ahí está el arca del pacto. Allá atrás. El sacerdote tiene que entrar por aquí. Este es el patio, ¿cierto? De los sacerdotes. Ahí no puede entrar nadie más que los sacerdotes, ¿cierto? Acá está el patio de las mujeres, ¿cierto? El atrio de los gentiles. Puro perímetro. Afuera, sí. Sí, y con letreros que decía que no se podía entrar ningún enfermo, ningún pobre, ningún mendigo. No podía estar ahí en la presencia de Dios. Esa es más o menos la distribución. Y aquí le voy a presentar a mi hermana Juanita. El lugar aquí, a donde está el santo de los santos que le llaman. Este lugar, ¿cierto? Es lo que nosotros estábamos viendo así delante, está aquí. Y aquí adentro es donde estaba el sumo sacerdote. Entonces, en este costado aquí está la mesa de los panes, aquí está el altar del incienso y en este costado está la menorá, la lámpara. ¿Ah? Este es el patio de los no judíos, afuera, digamos. Estas 7 pórticos de Salomón, ¿cierto? La escalinata, pórtico de Salomón es el 7. Nos vamos a tratar de ubicar ahora en el episodio que acaba de ocurrir con el cojo sanado, ¿cierto? Vamos a tratar de ubicar el evento donde puede haber ocurrido. Este es otro templo. Otra mirada del templo, claro, del templo construido por Herodes, ampliado por Herodes. Como ustedes se fijan, antes el templo solo llegaba hasta aquí, el de Salomón. Herodes hizo todo esto hacia acá, ¿cierto? Y acá adentro, ¿cierto? Está el lugar santísimo y todo eso. Como pueden ver, tiene muchas puertas. La puerta de la leña, puerta de los primogénitos, puerta del agua, ¿cierto? Acá está puerta de la hermosa, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos dice el relato? ¿Dónde estaba este personaje? Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Se supone, ¿cierto?, por el relato de Lucas, que este señor tiene que haber sido puesto acá afuera. En la puerta de la ley. Por aquí, en la escalinata, a la entrada, ¿cierto? Se supone. Pero dice cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijándole en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron pies y tobillos. Fíjese en los detalles del médico. Sí. Lucas, como es médico, para él es muy interesante todo esto, y va escribiéndolo ahí, haciendo pequeños resúmenes médicos. Se le afirmaron pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y aquí se produce un gran problema.
Porque aquí afuera, aquí en todo este perímetro, no hay ninguna puerta que se llame Salomón. La puerta de Salomón está acá. Entonces, eso nos pone en un problema para situar a este minusválido. Porque si estaba aquí y fue sanado y entró aquí y todo el mundo se reunió con él, no pueden ellos haber cruzado todo esto para llegar acá, ¿cierto? Porque dice que inmediatamente la gente se agolpó y Pedro comenzó a dar una explicación, un sermón, un discurso. Entonces, los estudiosos de la Biblia sitúan a este señor aquí, en la puerta de Nicanor. Ahí, en esa puerta para entrar para allá. ¿Y podría llegar una persona ahí hasta ese...? Por una razón podía. Por una razón. Primero, porque este es el patio de las mujeres. O sea, para el judío ese es un lugar lo mismo que ande por ahí. No tiene valor. Primera cosa. Segunda cosa, ¿por qué podría haber estado ahí? Porque en tiempos de Jesús, los judíos odiaban este lugar. ¿Dónde estaba el patio donde estaban las mujeres? Pero no por ser el patio de las mujeres, lo odiaban porque era la construcción de Herodes. Okay, era lo que sabía. Para ellos eso no era el templo. ¿Recuerdan el que mostré anteriormente sobre el templo de Salomón? Pastor, de hecho yo le iba... Claro, Tenía una duda ahí. Sí. Tenía una duda. Tengo una duda. Ah. Sí, porque mira, con respecto al templo de Salomón, Sí, el templo cuando se terminó de construir fue aprobado por Dios. sí. Y ahí se llenó de humo y la gloria de Dios cayó. Correcto, correcto. Pero ¿quién aprobó el templo de Herodes? Nadie, ni siquiera Dios. Ajá, Entonces los judíos, por eso es que Por eso no lo quería. el templo llegaba hasta aquí. Exacto. Y aquí lo que hizo Herodes fue construir una puerta que se llamó la puerta de Nicanor. Y de aquí para acá Herodes construyó todo esto. Entonces los judíos en tiempo de Jesús ya existían los celotes. Por ejemplo, los celotes eran como, bueno, la mayoría de ustedes son extranjeros, pero los celotes eran como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Chile. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue una agrupación en Chile de extremistas, personas que se dedicaron a hacer guerra contra el régimen de don Augusto Pinochet. Eran tremendamente violentos, los frentistas. Parece que fue Andrés, fue celote, ¿no? Andrés era celote, se cree que Judas puede haber sido o celote o liberto, porque existían esos grupos en ese tiempo. En el tiempo de Jesús también existían no solo los celotes, también los libertos. Los libertos eran otro grupo político que creía en la libertad absoluta de Israel, por lo tanto no se sometían a Roma. Ya antes del periodo de Jesús, recuerden el periodo intertestamentario, es decir, termina el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y hay un periodo antes de Jesús, ¿cierto? Pongamos año cero aquí para que se identifique, ¿ya? Año cero, ¿cierto? Era cristiana. Este periodo, el último profeta fue Malaquías, ¿ya? Malaquías. Este periodo de aquí a aquí duró 400 años, hermano. Entre el último profeta y Juan el Bautista, hubieron 400 años de silencio en que Dios no habló, no se supo nada. ¿Ya? No hubo profecía, no hubo nada. Durante este periodo hubo un periodo de una gran revolución que fue la revolución de los macabeos.
La revolución de los macabeos, macabeo significa martillo, ¿ah? Por si acaso, para los chilenos, lo explico para los chilenos. ¿Usted sabe lo que piensan los chilenos de la palabra macabeo? ¿No? Es muy común aquí. Aquí en Chile es una burla. Decirle macabeo a un hombre es decirle que es manejado por su mujer. La mujer lo controla en todo. Que la mujer lo controla en todo. Claro, eso significa macabeo aquí en Chile. Hay una canción, incluso una cumbia por ahí, una canción tropical. Macabeo, macabeo. Ya, pero no, es un término griego que significa martillo. La revolución de los martillos, la revolución de los que fueron y mataron romanos y quisieron conseguir la libertad. Durante el periodo de los macabeos hubo un Mesías. Hubo un Mesías. De hecho, Falso. se llamó Macabeo, martillo. Se hizo llamar a sí mismo Mesías, el libertador, el Yoshua, que significa Jesús. Que significa Jesús, que es igual a libertador. ¿Es Yoshua o Yeshua? Yeshua o Josué. Josué es libertador, ese es el significado del nombre Josué. Y ellos le decían Yeshua. Entonces cuando uno hace mención a Yeshua, hace ese tipo de mención a ese. Josué, al libertador, y está haciendo mención a un Mesías. Nada que ver a un con Jesús. libertador. Cuando dicen Ya, porque hay veces que nombran a Jesús también Yeshua, porque no tiene ningún sentido. Fíjese en el discurso de Pedro. Fíjese en el discurso de Pedro, lo vamos a ver con detención, cuando le dicen, ¿y en nombre de quién ustedes sanaron a esto? En el de Jesús de Nazaret. Inteligente Pedro, porque si le dice el nombre de Yeshua, ellos iban a pensar en este revolucionario macabeo. Entonces Pedro dice, no es el mismo. Nosotros estamos hablando de Yeshua de Nazaret, a ese que ustedes mataron, a ese que ustedes incluso más, a ese que ustedes el día de Pascua, cuando les presentaron a uno de los revolucionarios de la época, prefirieron que liberaran a ese y no que liberaran al Santo de Israel. Ahí Pedro arregla todo el panorama y aclara de quién está hablando, ¿no? Sí, es precioso esto, pero bueno, quedémonos por el momento tratando de saber dónde estaba este señor lisiado. Otro era Barrabás. Barrabás, sí. Ahí estamos entonces, y supuestamente en la puerta de Nicanor, que sería en esa última muralla que sería antes de llegar al lugar santo, aquí, seguramente ahí estaba esta persona impedida. ¿Cierto? Porque de ahí es más fácil comprender que los apóstoles hayan ido hacia la puerta la hermosa, que les permitía luego salir, internarse en el monte de los olivos y desaparecer. Entonces probablemente estaba ahí y no acá, como aparece en el texto. ¿Por qué estos errores en el texto? Porque seguramente el manuscrito original solo hablaba de la puerta del templo. El manuscrito. ¿Por qué hablaba de la puerta del templo? Porque hablaba del templo de Salomón, porque para los judíos no había otro templo. Pero resulta que para Casiodoro de Reina, que hizo una traducción al español, él ya conocía y tenía, evidentemente, igual como lo acabamos de ver, planos del templo de Herodes. Entonces él, al hacer la traducción, él le puso aquí, puerta de la hermosa. Pero la puerta de la hermosa es una puerta de un templo ampliado por Herodes, no es una puerta original del templo. Entonces eso nos hizo errar en el lugar donde debíamos poner. Ese trabajo que yo acabo de, esta explicación que yo acabo de dar, hermano, es lo que se llama técnicamente exégesis, contexto cultural e histórico del texto.
Uno para interpretar un texto bíblico necesita manejar el contexto histórico y cultural, el contexto gramatical, el contexto general del texto. Eso lo van a aprender en clases que se llaman hermenéutica, pero eso no es ahora. Eso es en el futuro. Cultural, gramatical. Sí, cultural, gramatical, histórico. Son los contextos que se deben estudiar para comprender un texto. Bien. Yo quedé de mostrarles a ustedes en la clase pasada el santuario, cómo era el santuario. Aquí estamos hablando de la tienda, de la carpa, ¿no? Aquí todavía Israel no tiene templo. Y la concepción de Israel es de que Dios no habita en un templo. Hasta aquí Dios no acepta habitar en templos. Dios es todopoderoso. ¿Ah? Entonces, lo que le dice Dios a Moisés es, le da indicaciones de que haga una tienda. Este es la división de la tienda. Todo esto son cortinas. Cada palito de eso, cada pilar de eso, que era gigantesco, los levitas tenían que trasladarlo, porque esto se hizo en el desierto. Donde el pueblo paraba, allí se tenía que levantar el santuario de Jehová. Sí. Esa tienda interior, esa carpita que ustedes ven ahí, es el lugar santo y atrás está el Santísimo. Donde yo les hablé que estaba aquí, ¿ve? Ese es el lugar santísimo. Alcanzan a ver, ahí está la cortina que tapa ahí. ¿Ya? Ahí está cortada la cortina para que ustedes puedan apreciar de que ahí está el arca del pacto. Detrás de la cortina estaba el arca del pacto, ahí no podía entrar nadie. Solo el sumo sacerdote una vez al año, con sangre del cordero de sacrificio, para derramarlo sobre esta tapa, que se llamaba el propiciatorio, el kiper, el que cubre. ¿Y qué cubría? Esto no tiene nada que ver con la clase del libro de Hechos, pero seguramente está en la inquietud de ustedes, y es bueno que lo sepan. ¿Qué había en esa cajita? Tan bonita. Las peticiones. No, ojalá, pero... Parece que estaba el báculo de... ¿O no? Me estoy equivocando. El báculo de Aarón. ¿Ya? Y el otro era había un maná o una semilla, creo. ¿Ya? Dentro de la cajita estaba. El báculo de Aarón reverdecido, con hojas verdes. ¿Es el mismo báculo que de la salsa o el que separó el agua? No, el que separó el agua. El palito que le pasó a Aarón a su primo Moisés y le dijo, toma, separa. Ese palito, cuando Dios le dio autoridad a Aarón, ese palito le salieron hojas. Verdes. Y se conservaba dentro de esta caja con hojas. Verdes. Como si hubiera estado vivo el palo. La vara de Aarón. Se conservaba dentro de esto un platito con maná. El maná que había caído en el desierto, la provisión de pan que había caído para Israel durante su tiempo, 40 años que estuvo en el desierto. Y además dentro de esta cajita estaban Las tablas. algunos fragmentos de las tablas de piedra originales en las que Dios había escrito con su propio dedo y se las había dado a Moisés. Eso estaba dentro de esta cajita. Israel había pecado contra la autoridad de Dios, contra la provisión de Dios y contra el mandato de Dios. Eran los tres grandes pecados de Israel que habían sido conservados en ese. Por eso nadie podía entrar allí, porque lo que recordaba esa arca era el pecado de Israel. ¿Por qué estaba cubierta? Porque Jehová les había dado una ley en que les había enseñado que a través de un sustituto, de un animal sustituto, ¿cierto? Entonces el pecado de Israel se depositaba en ese animal y por medio de la sangre de ese animal que era sacrificado, derramada sobre el propiciatorio, una vez al año Jehová ocultaría el pecado del pueblo y lo perdonaría. Pero era provisorio. Era provisorio.
Ojo con eso, mantengan eso en su mente porque ahora vamos a encontrar en este pasaje algo muy interesante. Entonces, solo una vez al año lo perdonaba Israel. Entonces tenía cosechas, tenía alimentos, tenía... Una vez al año. Una vez al año, solo una vez al año. Este es el lugar santísimo entonces donde entra el sumo sacerdote. Ahí está el altar del incienso que tenía que ser prendido con carbones de ese brasero, que era el altar del sacrificio donde se quemaban los animales en la presencia de Jehová. El sacerdote con una tenaza tenía que sacar un carbón de ahí, llevarlo aquí adentro y encender. Por eso en tiempos del profeta dice: Jehová me ha indignado con Israel, porque mi altar ha sido encendido con fuego extraño. Trajeron de otro lado. No se puede servir al Señor, dice el título de uno de mis sermones, con fuego extraño, solo con el poder del Espíritu. Aquí estaba la mesa de los panes, donde se depositaban los sacerdotes traían, el pueblo le traía un pan por cada tribu, 12 panes. Se depositaban ahí recordando que Dios era el proveedor de los alimentos de su pueblo. Y esta era la lámpara que era abastecida, ¿cierto? El sacerdote tenía que entrar todos los días y echarle aceite nuevo de olivo, ¿cierto? Para que la lámpara se mantuviera encendida. Cuando Jehová, ¿recuerdan cuando Jehová llamó a Samuel? Había habido un periodo de descuido, ya nadie se preocupaba del templo y por eso lo llama antes que la lámpara de Dios sea apagada en el templo. Jehová llamó a Samuel porque se necesitaba de un nuevo líder que se preocupara de las cosas espirituales. Ahí está el sumo sacerdote, este señor que es el que entra solo una vez al año, con su túnica, con su efod, con su manto azul con granadas que sonaban, campanillas de bronce que sonaban. Él tenía que entrar alabando al Señor, ¿cierto? Con su ropa interior blanca y con su pectoral y con sus hombreras. El pectoral tenía 12 piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel y tenía 6 en cada hombro porque era quien llevaba el peso y la responsabilidad de conducir al pueblo a la verdad, ¿cierto? Estaba sobre sus hombros. Y tenía aquí una placa que decía santidad a Jehová. Él no podía contaminarse, él podía entrar solo una vez al año a ese lugar. Pastor, Esos son levitas. Ahí están alabando a Dios porque ya el sumo sacerdote les ha contado, ¿cierto? Él entra a este lugar aquí, hasta allá adentro, hasta acá entra él, a la presencia, ahí está la presencia de Jehová, ¿cierto? Y cuando ya Dios perdonaba a su pueblo y se lo hacía saber al sumo sacerdote, él salía de aquí, ¿cierto? Y gritaba, cuando él estaba aquí, gritaba: Jehová nos ha perdonado. Y entonces los levitas comenzaban a decir: Jehová ha perdonado a su pueblo. Y el pueblo que estaba acá, todo ese campamento, todo el pueblo que estaba acá, comenzaba a glorificar al Señor porque Dios los había perdonado. y en el caso de que no nos perdonara, las campanas sonaban y el sacerdote moría y ahí tenían que arrastrarlo con un cordel. Lo más probable es que muriera si no estaba en santidad el sumo sacerdote. Si no estaba en santidad. Claro, si no estaba consagrado y había pecado en su corazón, moría en la presencia de Jehová. Aleluya. Nadie quería ser sacerdote. ¿Qué quería ser sacerdote? Ay, Dios mío. Hoy día somos todos sumos sacerdotes. Ajá. Dice Pedro que todos tenemos acceso al trono de su gracia. Lo que nos falta parece recordar de que Jehová es santo y a veces no procuramos mucho la santidad. Aleluya. El milagro produce un alboroto que le da motivo a Pedro para su sermón. El cojo es sanado en el templo, se forma un alboroto, la gente se junta alrededor de Pedro, se dan cuenta que era la persona que estaba en la puerta, que era un lisiado de toda la vida, ahora está saltando y alabando a Dios y el pueblo tremendo. Entonces, Pedro despeja toda duda, lo ocurrido no es por ellos, sino por el poder de Jesús. Qué tremendo, ¿ah? Me gusta esto, hermano.
Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ya ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Me encanta este discurso, hermano, y a veces es bueno recordárselo, sobre todo a los líderes de las iglesias, hermano. No es nuestra gloria. ¿Por qué fijáis los ojos en nosotros? Dice Pedro. Si estos no son méritos nuestros, esto ha ocurrido por el poder del Señor. Yo muchas veces, hermano, haciendo clase, he recibido siempre esta pregunta. Me dicen: pastor, ¿por qué ahora no hay tantos milagros? Y yo siempre respondo con estas palabras de Pedro: porque ya no hay tantos Pedros que sean capaces de darle la gloria a Dios, hermano, y no robársela. Estoy seguro que si pasara 1 o 2 milagros por nuestra mano, hermano, al otro día estamos sacando pasajes para empezar a recorrer países, hermano, predicando, porque Dios nos usa sanando gente. Y comenzamos seguramente a comprarnos trajes, a sentirnos importantes. Ojalá siempre en nuestro corazón esté la humildad que hubo en Pedro. Varones, hermano, esto ha ocurrido por el poder de Jesucristo. No somos nosotros, no es nuestro poder, no son nuestras capacidades. Pedro sabía que lo que había obrado en el cojo era el poder que estaba en él, porque se lo dice: yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, Pedro sabía lo que tenía. Pero Pedro no se enorgullece por eso, no usa eso como pretexto para sentirse importante. Que ustedes rechazaron ante Pilato y pidieron su crucifixión. De este Jesús es todo el poder que da vida y ha realizado este milagro. La sanidad ha sido por la fe en el nombre de Jesús, y va acentuando Pedro verdades trascendentes de la importancia de Cristo. Luego les dice: arrepentidos y convertidos. Es un llamado a cambiar de mentalidad y a comenzar una nueva forma de vida. Eso es lo que Pedro está llamando. Mire, ¿de qué se trata la predicación del Evangelio? ¿De qué se trata realmente? ¿De ofrecer milagros? ¿De ofrecer sanidades? ¿De ofrecer bendiciones? ¿De ofrecer que las personas van a solucionar sus vidas viniendo a Jesús? Nada de eso. El Evangelio no es un producto de mercado. Jesús no es un producto que nosotros podamos vender. Nosotros no debemos ofrecerle a la gente nada. Debemos decirle a la gente que sin Jesús están perdidos, que necesitan arrepentirse y convertirse, porque su camino es un camino que va en dirección contraria a Dios. A veces hemos ido transformando nuestro discurso. Venga el Señor le puede ayudar, el Señor le puede dar trabajo, el Señor le puede dar sanidad. Sí, Dios puede hacer todo eso, pero esas no son las razones por las que presentamos a Jesús. Las razones por las que presentamos a Jesús es porque Él es Salvador. La sanidad ha sido por la fe en el nombre de Jesús. Arrepentido, dice Pedro. Este es el llamado de Pedro a la gente. Dice: oye, ustedes arrepiéntanse, conviértanse. No les dice: oye, a ustedes les puede también hacer un milagrito. Oye, en la hora de los milagros, vengan, el Señor está haciendo milagros. No. Ustedes arrepiéntanse y conviértanse. Tremendo.
para que los pecados sean ¿qué cosa? Exaleifo. ¿Qué es exaleifo? Exaleifo es la acción, hermano, de exaleifo, borrar. En tiempos de Jesús, ¿se acuerdan que se escribía en cuero? ¿Cierto? Lo dijimos. Como las tintas no tenían ningún componente químico, usted con un papel mojado podía hacerle esto al cuero. Entonces Pedro le dice, arrepiéntanse y conviértanse a Jesús, para que el Señor pueda, como con un paño húmedo, Más que perdonar. borrar. Más que perdonar. O sea, imagínate, borrar nuestros pecados. Él borró, hermano, borró nuestros pecados. Por eso yo les decía el domingo pasado, hermano, nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Él borró nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Mientras nosotros estemos en Cristo, su sangre sigue fluyendo para lavar y borrar nuestros pecados. Aleluya. Eso significa estar justificado en Cristo. Ya tengo preparado el próximo sermón, por si acaso. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Así le contesta, ¿no? Es su respuesta retórica, Pablo. ¿Cierto? Porque esa es una pregunta que hace Pablo en la carta a los romanos. Porque los hermanitos que escucharon el sermón, igual que el sermón del domingo, le dijeron a Pablo, oye, y si estamos perdonados, y si la gracia del Señor ya lavó todos nuestros pecados, entonces ¿podemos seguir pecando? No, pues dice Pablo, de ninguna manera. Recuerden de que el que es vencido se vuelve esclavo del que lo venció. Si ustedes se dejan vencer de nuevo por el pecado, es decir, si ustedes saben que esto ahí, lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer, van a terminar vencidos por el pecado y por lo tanto esclavos otra vez. Así que den sus miembros a la justicia y que su cuerpo se convierta en un cuerpo que glorifique al Señor. Pastor, con respecto a eso, a veces los hermanos piden que Dios los fortalezca en ese sentido con un pecado, pero Dios ya dio todas las capacidades del ser humano para que pueda vencer al pecado. Solamente depende del ser humano en sí de poder menguar con el Espíritu Santo para poder vencerlo, porque ya no depende de Cristo, porque Dios ya entregó toda la herramienta. Interesante posición de nuestro hermano. Mira, después de Calvino no había escuchado yo, desde 1500, desde la institución de Calvino no había escuchado yo una verdad tan potente. Hermano, estamos capacitados para vencer el pecado. Sí, estamos en Cristo, ya vence. Depende de... Aleluya. Romanos capítulo 6. ¿O no sabéis, 6:3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Un creyente se convierte, se arrepiente, se bautiza y entonces está completamente capacitado para vencer el pecado y vivir en vida nueva. Tenemos todas las herramientas para vencer el pecado. Por eso es que yo siempre digo, cuando hablamos de alguien en la iglesia que aún no vence, estamos hablando a lo mejor de un inmaduro, de una persona que todavía no tiene conocimiento de la palabra, ¿cierto? Pero nunca estamos hablando de alguien a quien Cristo no haya perdonado. ¿Qué les parece si paramos para tomarnos un café? ¿Ya? Gracias. Comenzamos entonces retomando. En el discurso de Pedro, entonces dijimos que hay dos palabritas aquí muy interesantes. Una es
axaleifo, ¿cierto? Que es lavar, limpiar de una vez, ¿cierto? Y también está anapsusis, para que tengan tiempos de refrigerio, de descanso. Mira, hermano, yo quiero detenerme aquí un poquito para acentuar algunas cosas. Pedro no le está ofreciendo prosperidad, no le está ofreciendo bendiciones, no le está ofreciendo una vida exitosa. Mire, es tan interesante esta palabra. Le está diciendo, mire, si ustedes se arrepienten, el Señor lava sus pecados, los perdona, y ustedes van a recibir un vasito de hierbita caliente con el frío, un refrigerio. Ya, permiso, pero Sí. se está tomando el café. Seguro. Un refrigerio. Eso van a recibir, les dice Pedro. No les dice, no, ustedes si se arrepienten van a recibir todas las bendiciones del mundo. Hermano, mira, van a prosperar. Dios les va a dar empresas, negocios. No. Ustedes van a recibir un refrigerio. Dios los va a ayudar mientras estén en esta existencia, los va a socorrer, les va a abrir puertas, va a intervenir para su vida, pero no les ofrezco nada más que un refrigerio. Ayuda del Señor en los momentos difíciles. Pedro une a este Jesús y su venida con 3 hitos de la historia de Israel. Ahora Pedro no solo va a usar los salmos, se acuerda que la vez pasada usó los salmos para hablar de que David no iba a quedar, que Jesús no iba a quedar en la tumba, que Dios lo iba a levantar porque David había dicho en los salmos. Ahora va un poco más lejos Pedro, ¿cierto? Y usa como referencia los escritos. Este Jesús es el Mesías que está en las promesas que Dios hizo a sus padres en el pasado y que hoy ha venido a ustedes, que son el pueblo de la promesa. Fíjese cómo los enfrenta Pedro a los judíos. Están en el patio del templo, están en el patio de los sacerdotes. Todos los que están ahí son judíos, ahí no hay ni mujeres ni gentiles, son solo judíos. Son los sacerdotes de la religión. Les dice, bueno, ustedes mataron y crucificaron a Jesús, arrepiéntanse para que Dios lave sus pecados y les dé refrigerio. Ahora, el Jesús que ustedes mataron es el Mesías prometido por los padres de la fe, desde Abraham en adelante. Todo lo que ustedes recibieron como promesas de salvación estaban en la persona de Jesús y ustedes lo mataron. Fíjese, versos 22 al 26 del capítulo 4 de Hechos. Hechos 4, 22 al 26. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Primera referencia que hace Pedro, de que vendría uno que sería profeta, igual que Moisés sería un líder. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Estoy en el verso 24, capítulo 4, verso 24. Leo verso 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente, en singular, serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Pablo escribe su carta a los Gálatas, dice que cuando habla de la simiente de Abraham, se está refiriendo a Jesucristo. Que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Todas estas promesas a vosotros primeramente Dios viendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Le dice, oye, pero si Jesús vino a ustedes. Jesús vino
ustedes. Jesús era el Mesías, era la promesa. Se reveló delante de ustedes y ustedes lo mataron. Tremendo discurso de Pedro. Y valiente. Al decir. Tremendo. Dijo 4, pero era el 3. Perdón. Sí. Gracias por corregir. Esa ley. Sí, perdón, es el Porque yo 3.22. me considero como 3.22 al 26, hermana, perdona, hermana, por favor. Intérprete. Sí, gracias. Los apóstoles Pedro y Juan son interrogados por el concilio. Hablando ellos al pueblo, o sea, dando explicaciones, todavía está Pedro y Juan ahí seguramente en la puerta esa de Salomón, ¿cierto? Entre que, oye, por aquí podemos arrancar en caso que pase algo. Y la gente haciéndole preguntas, pero ¿qué pasó? ¿Pero cómo nos arrepentimos? ¿Pero cómo Jesús? ¿Pero qué les dijo? Ustedes estaban con él y toda esta conversación. Hablando ellos, hago esta explicación porque el hablando allí, el verbo hablando allí no es ya un discurso. No es que Pedro siga con el discurso, ahora es un hablar común y corriente. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Claro, imagínense, estaban a las 3 de la tarde en el templo. Ya se había hecho de noche, ¿cierto? Y ahora van. Entonces, ¿quiénes son estos que dice aquí, sacerdotes, jefes de la guardia del templo y los saduceos? Los sacerdotes y los jefes de guardia del templo con los saduceos. Los policías del templo eran conocidos como Hashanim y sus funciones iban desde garantizar la seguridad del templo como la de los actos litúrgicos, ocupándose también de la limpieza de las instalaciones, salvo el acto de los sacerdotes del que se ocupan los mismos sacerdotes. La Hel era una terraza que delimitaba la zona permitida de los fieles y peregrinos de la estancias privadas del personal del templo. Los guardias del templo también vigilaban el atrio de los gentiles, reservado para los no judíos, donde Jesús protagonizó el célebre episodio en el que expulsa a los comerciantes que se agolpaban en esta zona. Entonces, lo primero que ustedes necesitan saber, y esto se llama, cierto, contexto cultural, que dentro del templo había una guardia, había una policía que custodiaba. Ahí está, esta es una maqueta en realidad, pero así, digamos, lucían los guardias. Tenían un palo, un bastón, tenían un escudo, tenían una coraza. Estos eran judíos, no eran romanos, porque dentro del templo no podían haber romanos. No podían andar por las instalaciones santas uno que no fuera santo. Entonces ellos inventaron una policía judía, ¿cierto? Los Hashanim, como eran conocidos, no solamente vigilaban el espectacular templo de Jerusalén, sino que ayudaban a los actos litúrgicos y realizaban labores de limpieza en el templo. Estos señores que custodiaban ahí las instalaciones. Estos eran los saduceos. La mayoría ricos, judíos ricos, con mucha influencia política en el gobierno romano, aliados al régimen romano, y en sus doctrinas no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Por eso les molesta tanto que los apóstoles estén hablando de que Jesús había resucitado de los muertos. Además, otro dato importante es que los saduceos pensaban que realmente el Mesías había venido en la revolución de los macabeos, en ese periodo de 400 años antes de que viniera Jesús. Ellos pensaban que en ese periodo ya había venido el Mesías, por lo tanto tampoco aceptaban de que Jesús fuera el Mesías. Era gente tremendamente influyente, hermano. Ustedes comprenderán, gente rica, dueña de la mayoría de los negocios,
en Israel, por lo tanto todo el pueblo estaba sometido a las decisiones de ellos. Esta era la gente que intentó impedir que los apóstoles predicaran acerca del tal Jesús. El asunto que les preocupaba no era la sanidad del minusválido que mendigaba, sino que ya no se siguiera enseñando en ese nombre. El verso 2 del capítulo 4. Resentido de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Eso era lo que les molestaba a esta gente. Y entonces vinieron y tomaron a los apóstoles presos y se los llevaron. ¿Qué ocurre? Al día siguiente, verso 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. ¿Cierto? Este es el Sanedrín. Así se llamaba el grupo de gobernantes en Israel, Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por un mínimo de 23 jueces y un máximo de 71. Eran 71 porque la Biblia dice que Dios dijo a Moisés en el desierto, ¿cierto? Coge 70 de entre los ancianos de Israel y haz la asamblea de Israel. Este era el sistema de gobierno que Israel tenía. 71 personas que actuaban como jueces sobre Israel. Ellos juzgaban todo lo que tenía que ver con el pueblo, fueran asuntos familiares, religiosos, ellos eran los jueces y eran muy injustos. Y eso lo podemos deducir de la viuda y el juez injusto. ¿Recuerdan ese pasaje? Sí. ¿Qué es lo que hacían estos? No sé, sí creo que tengo una... Luego voy a seguir, pero quiero dar la explicación. Ahí están, ¿ves? Ahí hay un señor que está dando explicaciones, que está en la mesa, contándole lo que ha pasado, ¿cierto? Es el acusado. Los que están sentados abajo en una alfombra son los dos testigos, porque de acuerdo a la ley tenían que haber dos testigos de lo que había ocurrido, y ahí está el grupo, ¿cierto? En ese semicírculo de los que vienen. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos jueces, hermano? Como eran conocidos, y conocían a la gente del pueblo, ellos lo que hacían era, venía por ejemplo, Laurier con un problema. Como Laurier tiene un esposo que es ingeniero, que tiene una empresa, que tiene... Entonces yo como juez de Israel, ¿cierto?, le prestaba oído. Porque Laurier me cooperaba. Sorno. Oh, entonces, claro, entonces... Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, con una viuda? En tiempos de Israel, una viuda era una persona completamente abandonada. Si no tenía esposo para que la sostuviera, hermano y hijo, no tenía nada. Era pobre. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Como este era un salón, se llama el Salón de las Piedras, seguramente haciendo mención al corazón de los jueces, como estaban en semicírculo, la gente estaba allá. Entonces los más pobres gritaban de allá. No sé, Natanael, atiéndeme. Me quitaron el campo, Natanael. Y bueno, venía otro y se ponía por encima. A mí me quitaron 2 caballos, Jonás, atiéndeme. Y ellos ahí viendo, a ver, ¿quién pone más? No, esa es viuda mía. Incluso dice el relato que la viuda vino muchas veces. ¿Y qué es lo que le dijo uno de los jueces? Me tienes cansado. Colmaste mi paciencia. Te voy a hacer justicia. No porque te teman. Porque no tenía aburrido. Miren lo que le dice, no porque te teman. O sea, ¿tú qué me puedes hacer tú si una viuda pobre? Yo soy un juez de Israel, ¿qué me vaya a hacer? Yo no te voy a hacer justicia porque te teman. Yo no le temo a Dios ni a nadie, dice. Yo te voy a hacer justicia no porque ya me tienes cansado. Así dice Jesús que debemos orar. Insistentemente. Aunque nos parezca que no tenemos respuesta. Insistir. Interesante pasaje. Ese es el famoso Sanedrín, para que ustedes se vayan haciendo una idea, ¿no? Cuando les toque interpretar algún pasaje donde se hable del Sanedrín, ese es el Sanedrín. Jesús fue presentado en el Sanedrín. Jesús, cuando es juzgado, es presentado, y es presentado de noche, y no estaba completo, no estaban los 71. Los que estaban allí para condenarlo era Anás y Caifás.
que además eran suegro y yerno. Bien, este es el Sanedrín entonces, compuesto por 71 personas. El Sanedrín era de hecho la Corte Suprema de la ley judía, cuya misión era administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá, la ley sagrada. Era competente en asuntos religiosos, penales y civiles, o sea, todo lo que tenía que ver con lo que pasara con el pueblo, ellos lo juzgaban. ¿Ah? Pero ojo, este gobierno judío carecía de isus gladi, derecho a espada, derecho a muerte. No podían matar. Ellos no podían condenar a nadie a muerte. Porque los judíos no condenan a muerte. Porque ellos entienden que la vida dada por Dios no puede matar. Entonces los romanos nunca les concedieron el isus gladi, el derecho a matar. Por eso es que tienen que llevar a Jesús. ¿Se acuerdan cuando lo juzgan? Lo golpean, lo azotan, pero ellos no lo pueden matar. Y por eso se lo presentan A Poncio Pilato. a Poncio Pilato, que en ese momento era el procurador romano en Palestina, para que él lo juzgue, porque él como romano sí puede condenarlo a muerte. Por eso ellos desde el patio del palacio de Poncio Pilato comienzan a gritar: crucifícale, crucifícale. Porque Poncio Pilato le dice: oye, pero este no es un problema que yo pueda juzgar, o sea, es un problema religioso. ¿No tienen ustedes un Sanedrín? ¿No tienen ustedes un grupo de jueces que solucionan sus problemas? Esto es un problema religioso, ¿yo qué tengo que ver con esto? Y ellos dicen: crucifica, crucifica. Entonces Poncio Pilato, para congraciarse con el pueblo, decide matarlo. Bien, la defensa de Pedro. Los gobernantes fueron muy directos con su pregunta, ¿cierto? En el verso 7, ¿en nombre de quién ustedes hicieron este milagro? La respuesta de Pedro es elocuente, quizás sea la razón por la que el escritor del libro de Hechos, o sea, Lucas, ¿cierto?, destaca en el verso 8, entonces Pedro lleno del Espíritu, porque ya sabemos que Pedro estaba lleno del Espíritu porque estuvo en Pentecostés, pero ahora el escritor, al darse cuenta de la forma en que Pedro responde, porque Pedro responde de una forma que ya está, oiga, por allá arriba. O sea, ya no es el mismo viejito pescador que ahí dando, claro, que al principio ni siquiera le achuntó a los salmos que había citado en el primer discurso. No, ahora este era lleno del Espíritu, ¿no? Entonces, el discurso de Pedro tiene tres partes principales. El milagro fue realizado por el poder de Jesús el resucitado. No se confundan, dice Pedro. La razón por la que este hombre está de pie es porque el resucitado es poderoso. Segundo, este Jesús es la piedra del ángulo que ustedes desecharon. En las construcciones judías, había algo que, bueno, alguien que haya estado en Machu Picchu podría comprenderlo muy bien, ¿no? Que es un trabajo de arquitectura peruana, pero tremenda. Machu Picchu, la forma en que están entrelazadas las rocas para construir ese monumento. En tiempos de los palestinos, los judíos también, era muy necesario que cuando se construía algo, ¿cierto?, se consiguiera una piedra que de alguna manera pudiera provocar esto, ¿cierto?, un ángulo, para construir el resto de la muralla hacia acá, el resto de la muralla hacia acá. ¿Por qué razón? Porque no había pegamento. No se usaba pegamento. Entonces lo que se pusiera aquí encima, si estaba cortado aquí, o estaba cortado acá, con un temblor se iba a separar. Se necesitaba siempre de una piedra angular para construir. Era muy cotizada por los edificadores. No era fácil, imagínense ustedes una piedra cualquiera, ¿cierto? ¿Cómo la corta de tal forma que pueda hacer un ángulo sin romperla? Los que lo lograban, las vendían. Y eran muy escasas. ¿Por
Porque era muy difícil que alguien trabajara en la piedra de tal forma que le quedara el ángulo, ¿cierto? Sin que se le partiera la piedra, que le quedara bien hechito, como para fundar la casa, ponerla. El ángulo perfecto y era la primera piedra, sin eso no se podía construir. Era difícil conseguirla. Era difícil conseguir maestros que lo hicieran. Entonces Pedro le dice: ustedes desecharon a Cristo, que es la piedra, del ángulo. Ustedes desecharon a Cristo, que es la piedra del ángulo. Quieren construir un edificio religioso, pero no tienen el fundamento. No tienen la piedra especial, así que también en las construcciones judías de la época era muy fácil también comprender esta figura, porque esta palabra es una figura literaria, la piedra angular. Era muy fácil comprender porque en las construcciones romanas, la época de Jesús, los romanos habían agarrado de hacer arquitectura de tal forma que hacían pilares, por ejemplo, gigantes, de mármol, qué sé yo, y aquí hacían arcos. Era muy bueno en casi cuando uno ve la fotos de los viejos coliseos romanos, ¿cierto? La mayoría de las entradas eran hechas en arco. Entonces, claro, la grandeza, digamos, del arco está aquí. ¿Por qué razón? Porque el arco se sostiene, es una cuestión que tiene que ver con arquitectura y ingeniería. El arco, las fuerzas, ¿cierto? Son presión, tracción, presión y tracción. Así se llaman las dos fuerzas que se ejercen sobre cualquier edificio, cualquier construcción o cualquier cosa en realidad. Física. Sí, en física. Presión y tracción, es decir, la fuerza aquí y la fuerza así. Tracción, el que tira, y la presión. Entonces, la única forma de que este arco no cayera, no se derrumbara, ¿cierto? Era haciendo que todas estas piedras que eran puestas aquí se apoyaran en la piedra angular y se sostuvieran. También no era fácil conseguir que un albañil, un maestro pudiera hacer esta piedra. La piedra del ángulo. Entonces la figura resultó muy potente tanto para romanos como para judíos. Cuando Pedro le dice: pero ¿cómo se puede construir si no se tiene la piedra angular? Jesús le dice: es la piedra del ángulo. Y por último, en el sermón de Pedro está que Jesús es el único nombre en quien se puede ser salvo, porque no hay otro nombre, dice Pedro, dado los hombres, en quien podamos ser salvos, sino en la persona de Jesucristo. Ahí está el famoso Sanedrín. Entonces, hagamos un acercamiento a los principios teológicos de este discurso. Primero, los milagros no son el fin en sí mismo, ni tampoco el producto de mercado para ofrecer a la gente. Son las señales del reino que predicamos. Hermanos amados en el Señor, esta primera lección para todos nosotros. Nosotros no predicamos milagros, no ofrecemos milagros. Los milagros no son un fin en sí mismo. Nuestra predicación es de Jesucristo como Salvador. Los milagros son señales que siguen al mensaje que predicamos. Estas señales seguirán a los que creen. Eso dice Marcos. Lo segundo que podemos, Señor, tomar como lección teológica de esto que hemos estudiado, capítulo 3 y parte del capítulo 4, no existe ningún otro fundamento sobre el que se edifique una iglesia, sino solo en la persona de Jesucristo.
cualquier iglesia, cualquier religión, hermano, que esté fundada sobre una persona en particular, no es de Dios. Que Russell, ¿cierto? Mira, mi hermano Juanito, ¿cierto? Ella sabe de lo que estoy hablando. Que Russell, que José Smith, que Elena de White. ¿Saben quién es Elena de White, no? La profetisa y sacerdotisa principal de los adventistas del séptimo día. Todas las doctrinas de la iglesia adventista están basadas en las enseñanzas de Elena de White. Russell es el fundador de los Testigos de Jehová. ¿Ah? De la Watchtower, como le Claro. decimos. Y Smith, el de los mormones. José Smith es el fundador de los mormones. Entonces, nada que esté fundado sobre una persona, hermanos, puede ser la iglesia del Señor. Y viceversa. Ninguna persona, hermano, puede reclamar para sí convertirse en el fundamento de ninguna iglesia. La Iglesia Comunidad Casa de Gracia no está fundada en la persona de Francisco Orellana. Está fundada en Jesucristo. Él es el Señor, Él es el pastor por excelencia, Él es el Señor de la iglesia. Los demás somos todos servidores del Señor. Amén. Interesante lo que nos ha dicho este estudio, ¿no? Lo tercero, no existe ninguna otra forma de ser salvo, sino solo aceptando y reconociendo a Jesús como único Salvador. Fue el sacrificio en su doble filiación que permitió que fuese pagado el rescate. ¿Por qué hablamos de doble filiación? ¿Recuerdan el sermón del domingo, no? Jesucristo es 100% hombre. Divinidad. ¿Ah? Divinidad. Dios, ¿cierto? Divinidad. No es 50 y 50, hermano. Cuidado con eso. No es 50 y 50. No es un poco Dios y un poco hombre. Jesús tiene una doble filiación. Y aquí, con esto quiero terminar mi clase de hoy día, como siempre lo hago, con una doctrina fundamental de nuestra predicación. Todos los jueves, si no lo han notado, enseño una doctrina fundamental. Hoy día quiero enseñar esta. Jesús tiene una doble filiación. Es hombre y es Dios. 100%. ¿Qué significa esto? Significa que Él se convirtió entonces, debido a esta doble filiación, ¿cierto? Se convirtió en el fiador ex promisor. Y esta es la doctrina que quiero dejarlos a ustedes esta noche. ¿Qué es un fiador? Un aval. ¿Comprenden el concepto de aval? Sí. Bueno, eso es lo mismo, la misma relación. El fiador, en el caso de la ley romana, se hablaba de fiador, porque la ley romana exigía de que, por ejemplo, si Alejandro cometía un crimen o defraudaba o hacía algo, ¿cierto? Y quería ser libre, tenía derecho a ser libre. Pero para ser libre tenía que conseguir un fiador. Y el fiador, ¿cierto? Tenía que ser, ¿cierto? Condicional. Siempre el fiador en la ley romana era condicional. ¿Por qué razón? Porque el fiador pagaba por lo que él había hecho. En plata. Pagaba lo que él había hecho. Pero si no completaba el pago, iban a buscar preso a Alejandro por lo que había hecho. Hasta que se completara el pago. Pero al contrario de eso, de un fiador condicional, Jesús se convierte en un fiador ex promisor. No es condicional, es absoluto. Él pagó. Él pagó, hermano.
toda la exigencia de la justicia de Dios. Yo voy a poner aquí en la pizarra, más o menos voy a tratar de explicar esto. Vamos a poner a Dios aquí, a Dios Padre. Dios Padre. Vamos a colocar una balanza, ¿cierto? Y esto se va a llamar justicia. ¿Qué pasó cuando el hombre pecó? La balanza se fue a un lado. La balanza se inclinó. ¿Cómo ponemos esta balanza otra vez en el nivel que correspondía, en la justicia de Dios? Porque Dios exigía justicia. A través del sacrificio de Cristo. La propia ley de Moisés decía. Por eso el derramamiento de sangre de los animales sustitutos. Porque Dios exigía la muerte y el derramamiento de sangre. El animal era un símbolo de lo que le correspondía al ser humano. Morir por causa de su pecado. Y Dios se lo dice a Israel. Esto es solamente una figura de lo que yo estoy demandando. Porque el animal es solamente una representación de lo que yo exijo. Yo exijo la muerte por causa del pecado. Porque así lo dijo en el Edén. Adán, ciertamente morirás. ¿Qué se necesitaba entonces para que esta balanza se equilibrara? Algo que pagara la justicia de Dios. ¿Y qué podía pagar la justicia de Dios? Que muriera una persona, un ser humano. El cordero inmolado. ¿Qué pasa si moría un ser humano cualquiera? No podía. No podía. ¿Por qué? Porque le va a tener la suficiente. Porque estaba contaminado con el pecado, porque dice la Biblia que desde la caída de Adán toda la raza humana quedó contaminada. Por lo tanto, subíamos aquí a un ser humano cualquiera, ¿cierto? Y la balanza ni se movía. ¿Por qué? Porque era un inmundo que iba a pagar delante de Dios. Que también era desde una posición divina, entonces la persona que tenía que, para balancear, tenía también que ser divino. Ahí está la clave. Como ser humano no servía, porque tenía que ser perfecto, santo, perfecto, justo, para que equilibrara la balanza. ¿Y dónde había un ser humano santo, perfecto y justo? En la persona de Jesucristo. ¿Y por qué podía él satisfacer la justicia de Dios? Porque era 100% Dios. Entonces se convierte en un fiador expromisor, sin condiciones. Entonces él entró en la presencia del Padre y le dijo: Padre, yo doy la vida porque no hay mayor amor. Juan capítulo 15. Porque no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y entonces Jesús dijo: Padre, aquí está mi vida. Por eso en teología, ¿cierto?, se llama obediencia activa y pasiva, la de Cristo. Obediencia activa porque Él cumplió la ley. La cumplió al 100% como hombre. Por lo tanto se hizo perfecto. ¿Y qué es lo que decía la ley? Que si alguien era perfecto, podía reclamar la vida eterna. Pero no había ningún hombre perfecto. Pero Jesús lo era. Entonces Él cumplió la ley, tuvo obediencia activa, pero también tuvo obediencia pasiva. No solo cumplió la ley. Mire, esto es precioso, hermano. Él se presenta delante del Padre y dice: ya cumplí la ley, ¿qué es lo que merezco? La vida eterna, le dice el Padre, suponiendo que hubiera ese diálogo, ¿no? La vida eterna, le dice, porque ya cumpliste la ley. Perfecto. ¿Tienes derecho a la vida eterna? Sí, le dice, ok. Entonces ahora, como tú me quieres dar la vida, sí, yo cojo la muerte. Obediencia pasiva. Por eso la carta de los Hebreos dice: fue tal la obediencia que se perfeccionó
en la justicia de Dios. Porque cuando el Padre dijo, ok, te merece la vida eterna, entonces le dice, no, entonces yo ahora pongo mi vida en rescate por la humanidad. Y como era Dios, su muerte vino a equilibrar la balanza. Y por eso ahora nosotros somos vistos como justos. Él pagó todo. Todo. Él es nuestro fiador. Nosotros no entramos a su presencia por nuestros méritos. No entramos en su presencia por nuestras capacidades. Nosotros entramos en la presencia de Dios por los méritos de nuestro fiador, que pagó. Fue Él en nuestro rescate y pagó con su propia vida. Cuando merecía la vida, decidió morir por nosotros. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo, le ha dado a su Hijo unigénito. Para Cristo la ley del pacto original se entendía así, que la vida eterna únicamente podría obtenerse cumpliendo las demandas de la ley. En su carácter de postrer Adán, es decir, después del Adán que pecó, Cristo obtuvo la vida eterna para los pecadores como recompensa por su fiel obediencia y de ninguna manera como un inmerecido regalo de gracia. Esto es precioso. Yo sé que es un poco compleja esta doctrina, pero esto es precioso, hermano. ¿Se acuerdan que en la primera clase yo les hablé de que en el huerto de Edén había habido un pacto de obras? Que Dios le había dicho a Adán, no comas del árbol que está en medio del huerto, y Adán tenía que obedecer. O sea, Adán tenía que obrar. Por eso se llama pacto de obras, porque estaba en las manos de Adán. No en las de Dios, obedecer. Pero Adán fracasa. Entonces, el pacto de obras, ¿cierto? Queda sin cumplimiento. No hay quien lo cumpla. No hay quien esté al nivel de Dios como para poner su vida y cumplirlo de nuevo. Solamente Jesucristo. Entonces Jesucristo cumple la ley. Cumple la ley. ¿Y qué era la ley? La representación del pacto de obras. La representación del pacto de obras. O sea, la ley, ¿qué es lo que exigía? Obediencia, cumplimiento, ser perfecto, ser santo. Ningún judío podía, pero Jesús pudo. Es decir, Él cumplió el pacto de obras. Y no solo eso. El que no cumplía el pacto de obras, ¿qué merecía? Ser condenado. Morir. ¿Y qué hizo Jesús? No solo cumplió, también murió. Entonces cumplió las dos demandas de la ley. Por eso el escritor de la teología sistemática de Berkhoff, Luis Berkhoff, ¿cierto?, de 1800, nos llega a decir que para Cristo, lo que para nosotros es pacto de gracia hoy día, para Cristo fue pacto de obras. Él sí tuvo que cumplir la ley. Y Él sí tuvo que pagar con su sacrificio lo que nosotros merecíamos. Entonces, Él convirtió el pacto de obras para nosotros en un pacto de gracia. Entonces, ahora Él por su sacrificio nos da entrada al trono de la gracia. Nos da entrada a su presencia. Y todo aquello que era el reglamento, pesadas normas que no se podían cumplir, ahora están cumplidas en nosotros por la obediencia de Jesucristo. Aleluya. Entonces Él es nuestro fiador, en Él está nuestra confianza, en Él está nuestra seguridad. Apoyados en Él nosotros entramos a su presencia para adorarlo y glorificarlo. Gloria al nombre del Señor. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Yo sí.